Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este sábado 29 de agosto estamos celebrando el martirio de San Juan Bautista. La palabra del Señor a través del libro de Jeremías, capítulo 1, del 17 al 19. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Cíñete la cintura, levántate y diles todo lo que yo te ordene. No te dejes intimidar por ellos, no sea que te intimide yo delante de ellos. Mira que hoy hago de ti una plaza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y a sus jefes, a sus sacerdotes y al pueblo del país. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para librarte. Queridos amigos, la experiencia de Jeremías, el nombre quiere decir Yahvé reconstruye. Dice la Jeremías, Yahvé reconstruye. Omopu yara pejo apamacue, aquello que está derruido. Entonces, upea, primer mensaje me voy porque mañana ya esa pañande y coina. Ñanderoga ve, ñanderoga rupi, ñandenetán rupi, ya llevan, esa vaya y coñeina. Si estamos derruidos, si estamos caídos, si hay algo que tenemos que levantar. Y ciertamente, queridos amigos, ante un examen de conciencia que hacemos, pero con mucha sinceridad, ante la palabra de Dios que viene a nuestro corazón, a nuestra mente, hoy que jamás se peña de apetu, me lleva. Entero tengo yahuerecopa y tengo la inteligencia, tengo la yahuereco para poder discernir. Es decir, ya mi la y ponala y bahía, es la inteligencia. Y desde ahí, queridos amigos, poder tomar decisiones. Y ahí entra la libertad. Vejina veñan de yara la poco sea lleva en nuestra libertad, para que nosotros podamos discernir, tomar y decidir libremente. Y después entonces con la voluntad poder hacer lo que decidimos en un sentido positivo. Ña cambia a mí coñanderoga, ña cambia a mí peñanderecové, ña cambia a mí la ñandeneta. Y entonces ahí, queridos amigos, porque estamos motivados con esta gracia y este amor infinito del Señor. Entonces yo de cíñete la cintura, Jeremías, aniegue cíñete. Teho, el caboñande, el cualcay subecuera, cuena. Dile todo lo que yo te ordene. En mombe subecuera, erei subecuera, aniegue ya será. Teho ando. Llamo inde yurube hinapea dere hanwaisha. Diles todo lo que yo te ordene. No te dejes intimidar por ellos, no sea que te intimide yo delante de ellos. Te intimide yo mismo, de Yara, delante de ellos. Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Vea primera actitud hoy como cristiano, la ñasejan, guaisha, peñandere, cobe, vive hoy, ya lleva. Peñaneñe, ya lleva. Peñane apitu, uña, oceana, con ambaeco, porque ojasa, peñande, Yara, pues tu maranga, tu ñandere, cobe, fíjense cómo va a terminar, dice, porque ellos combatirán contra ti, Jeremías, van a combatir contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para librarte. Upea dice, nace yo que fuera, ¿verdad? Que la fuerza de Dios, la verdad siempre es la verdad. La verdad, la verdad es la verdad. Deika tú, erela eresea, lleva, erela eresea, pero upea yapú. De dice lo contrario. Y Gatún de Yapú sobre la verdad. Pero la verdad continuará siendo siempre la verdad. Así es que, queridos amigos, con algo y por ahí la ñañamindu humiese. El Señor nos invita y nos dice a no tener miedo, porque Él dice: hago de ti una plaza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce. Reñora y no hanguaisha. Eres hanguaisha frente a todo el país. Da ella y vete en grupito y vente ube berejota lleva reñen botu ube vejina
de la Areñeta, no, frente a los reyes de Judá, frente a sus jefes, frente a sus sacerdotes y frente a todo el pueblo del país. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.